Ignacio, ya que viniste. Bueno, Vale. si solamente estamos los dos, no es que no tenga sentido, pero para no repetir lo mismo, eh, sí quería que empezara, no le enviaba las películas a Jesús. Ella se comprometió a recibir lo que yo le envié para compartirlo con ustedes, de otra forma, ¿no? Para que no se me borren. Y tenía pensado que empezáramos viendo la Guerra del Fuego, Ignacio. La Guerra del Ya, Fuego. Bueno, y las personas que estén escuchando esta grabación, estamos aquí con Ignacio, son las 2:24 de la tarde. Obviamente Osorno está paralizado, el campus de Osorno está paralizado porque hay estudiantes el estudiantado se estaba manifestando en contra de algunas cosas que tienen que ver principalmente con la alimentación, con el casino. Así es que por eso estamos solitos acá con Ignacio de Puerto Montt, y estamos conversando con él a propósito de las películas que le tengo que enviar a Jesús para que ella las pueda distribuir entre ustedes. Y en este sentido, yo quería proponerles que la primera película que veamos sea La Guerra del Fuego. Sin embargo, la tendríamos que dejar para, deme un segundito, hoy día es 14, más 7, 21. Yo creo que vamos a hacer el intento, chiquillas, chiquillos, y particularmente Ignacio que está acá, de echarle un ojito, así como approach, una mirada, eh, a la película La Guerra del Fuego. La pueden encontrar, voy a ver si se las puedo dejar, les puedo dejar el link en la plataforma Lagos Virtual. Eh, Les voy a dejar el link en la plataforma Lagos Virtual, pero si no se los dejo, ustedes la pueden encontrar en internet, en YouTube, ¿vale? Sin ningún problema. Hola Natalia, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Bueno, pues el debut se y desconectó. despedida de Natalia. Yo creo que se debe a un atentado en contra de los electivos de información integral. Estamos siendo objeto de un atentado. Bueno, Natalia, entiendo que es de Santiago, ¿no? También es de movilidad nacional. Pero de todas formas, como te decía Ignacio, esa va a ser la primera película que vamos a comentar, ¿vale? No sé si tú la has visto ya. Vale. Me suena porque creo que alguna vez la dieron en el Mega, parece. Me Seguramente, suena. seguramente. Antigua, se ve, Sí, es una película del año 80 y, 96 o no. no, 82, 81, 82, no recuerdo. La Guerre de Ah, Froid, sí, o la sí, del Guerre de 81. 82. 81. 81, sí, 81, porque el regreso de Martin Guerre es del 82. Siempre las confundo. Del 81, ¿no? Es una película bastante interesante, ya con 41 años en el cuerpo, eh, que no, por si acaso, no tiene diálogos, ¿vale? No lo digo solo para Ignacio, sino que para las personas que no la han visto, no se asusten si no encuentran los subtítulos, porque no tiene subtítulos en realidad. Sí hay diálogo al interior de la película, pero es un lenguaje que fue creado para la película y por lo tanto no está subtitulado, ¿no? No es necesario tampoco, no es necesario, ¿no? Pero yo creo que esa va a ser la primera película que vamos a ver. Eh, y hay otra película que me gustaría también que podamos conversar acá, que yo nunca la he analizado con nadie, nunca la he conversado con nadie tampoco, pero me gustaría que veamos también una película, y ahí te voy a pedir, Ignacio, que tú me ayudes para recordar lo que estoy diciendo, porque seguramente se me va a olvidar después. Porfa, Sí, la película que se llama, lo voy a anotar aquí, Temrock, Glam Rock. así, Ah, ya, Denver. que es del año
1973. No chilena, sino que francesa. Ustedes me van a decir, pero profesor, mi francés no es tan bueno como antes. No importa, porque es una película que tampoco tiene subtítulos. No necesita subtítulos la película, pero es una película moderna. La Guerra del Fuego transcurre en el pasado de la humanidad. Obviamente se tratan de apegar a lo histórico, pero ocurre en el pasado. Mira, ahí viene Jesús. Y Pembroke, bueno, ocurre en la contemporaneidad del año 1973. Hola Jesús, ¿cómo estás? Hola, profe, bien, disculpe el atraso. No te preocupes, ya estamos terminando, pero qué bueno que llegaste al final. No, mentira, sí estamos acá con Ignacio, que llegó prácticamente a la hora, y Natalia, que se había conectado, pero se desconectó por algún motivo. Y justamente estábamos hablando de ti, porque yo tengo el compromiso de enviarte algunas películas. Quería conversar sí con ustedes las primeras, pero eh, le estaba diciendo a Ignacio y a las personas que estén viendo esta grabación en el futuro cercano, que la idea es que la primera película que veamos, Jesús, sea La Guerra del Fuego. Ignacio recordaba haberla visto probablemente en Megavisión o en Mega en algún momento. No sé si tú la viste, Jesús. No, profe, y el nombre tampoco me suena mucho. La Guerra del Fuego, ¿no? La Guerre de Fou, de Fou, No, profe. 1981, Jean-Jacques Annaud. Una película que fue filmada en diferentes lugares, y que le decía a Ignacio y a las personas que van a ver esto en el futuro que no se asusten si no encuentran los subtítulos, porque no tiene subtítulos. Es una película que tiene diálogo, pero no tiene subtítulos, ¿no? El lenguaje que se utiliza fue creado para la película y que nos lleva hacia los albores de nuestra humanidad. En realidad es el proceso que transcurre entre la hominización y la humanización del ser humano, ¿no? Bueno, es mi interpretación, por cierto, obviamente he leído un poco respecto a eso, pero va un poco más allá que ese ejercicio, que alguien, un antropólogo o antropóloga física me diría, oye, pero aquí están mal los personajes, los homo, la hominización o la humanización no fue así. Bueno, es probable, ¿no? La película se toma ciertas libertades, recordar que es una película que dura creo que alrededor de 2 horas y que evidentemente es imposible mostrar la evolución desde la humanización a la humanización en 2 horas. Además que ese no es el objetivo de la película, sino que va, no le voy a decir cuál es, pero es uno que va más allá que eso. Por lo tanto, esa sería la primera película que vamos a ver, Jesús. En este caso no te voy a pedir ayuda porque esa película está en YouTube, y cuando deje esta clase colgada en la plataforma Lagos Virtual, espero dejarles también el link de La Guerra del Fuego para que la vean desde allí, ¿vale? Y la otra semana Eh, la comentaríamos. ya, profesor, igualmente yo, si usted manda el link ahí, voy a estar atenta, voy a copiar el link y lo voy a dejar solo por si acaso en el grupo que tenemos en WhatsApp. En el WhatsApp, ya Jesús, te Sí, pasaste. Y además que le estaba comentando a Ignacio, que no sé si lo alcanzaste a ver, no ves nada en el chat, me imagino. no, profe, no me sale nada. Ya. Le estaba comentando a Ignacio que lo que acabo de escribir ahí es la próxima película que, si nos resulta el próximo viernes comentar, podemos dejar un rato de la clase para comentar La Guerra del Fuego. ¿Qué les parece? La música, el sonido, hacia dónde apunta, cuál es la idea del guión, cuál es la idea del equipo de dirección. ¿Qué piensan ustedes que representa, se llama La Guerra del Fuego? Hay guerra, hay fuego. ¿Cuál es la relación que se da entre los protagonistas, entre los personajes? Yo sé que todavía no llegamos a los movimientos de cámara, pero ¿qué podemos hablar de ello? El sonido, los animales, los colores, la naturaleza, la fotografía. ¿Qué les parece? ¿No? Yo sé que este no es un curso de apreciación cinematográfica, pero yo les decía que siempre resulta agradable comentar un poco las películas, eh, ver justamente, verlas, en este caso lamentablemente no las podemos ver en conjunto, pero verlas por separado y comentarlas en conjunto también contribuye a que el cine se haga carne en nosotros, podamos ver otras interpretaciones, otras realidades. Como les decía, una interpretación muy básica es pensar que La Guerra del Fuego es una película que se trata, muestra la historia de los albores de nuestra humanidad hacia el futuro, ¿no? O sea, hacia lo que se van convirtiendo. Puede ser, pues, una interpretación, no es ni mejor ni peor, es una. Pero yo creo que podemos sacarle mucho más partido. Y la otra película, Jesús, que esa sí que te la voy a enviar yo,
para que tú la distribuyas de la mejor forma posible. Probablemente te la envíe por WeTransfer. ¿Conoces WeTransfer? WeTransfer. No, profesor, no tengo idea de qué es eso. Muy bien, me parece excelente, porque a mí se me olvida constantemente, pero es una especie de repositorio, como una nube, donde yo subo la película, pongo tu correo, y tú tienes 7 días para descargarla. Y ahí tú ves cómo tú eres más nativa digital que yo, para poder distribuirla entre tus compañeras y compañeros, ¿vale? Es una película que se llama Temrock, de 1973, francesa, que tampoco tiene subtítulos, así que no se asusten si no lo encuentran. Es casualidad, ¿no? No es que haya decidido que hablemos de dos películas sin subtítulos, pero es una película que yo no la he analizado con nadie, como le decía Ignacio hace un rato. Nunca la he conversado con nadie, nunca la he visto con nadie. Eh, y creo que ustedes podrían interpretar la película también de alguna forma simpática. Y quizás no es tan loca compararla con La Guerra del Fuego, en algún sentido, en algún pequeño sentido. Pero sí se puede comparar con otras películas más, que no voy a mencionar para que lo conversemos en su momento. Así que eso es lo que yo te voy a enviar, Jesús. Eh, Espérenme, que estoy aquí. Deje de ver algo. Un segundito, un segundo. Siempre les pido un minutito, un segundito en todas las clases. Estoy ahí con dos pantallas, un poquito a la fuerza. Pero necesito ver la otra. Un segundo, un segundo. Ya, ahora sí. Bien, de todas formas, como les decía Ignacio hace un rato, le damos la bienvenida a Matías. Yo les decía que hoy día es un día especial. Lamentablemente, el estudiantado de Osorno está movilizado porque está demandando el mejoramiento de la infraestructura y de algunas otras cosillas que no son detalles, por cierto, del casino, ¿no? Algunas cosas que están, ellos creen el estudiantado cree que se puede mejorar, así que en eso está. Por eso yo les decía en un correo que les envié, estoy casi seguro, no sé que el Alzheimer ya esté colapsándome, que en un correo que igual íbamos a hacer la clase hoy día porque es lo que se nos exigió, o sea, se nos sugirió, en realidad no se nos exigió, pero se nos dijo que hiciéramos la clase igual de los electivos de formación integral. Así que ya que habemos al menos 4 personas acá, yo creo que, y como la clase va a quedar grabada, vamos a hacer una clase más cortita, pero yo creo que vamos a conversar de lo que estábamos viendo en clase. Vamos a ver también un pedacito, vamos a ver una película, breve por cierto, que hizo Alice Gué, ¿se acuerdan que habíamos quedado conversando de eso? Por lo tanto, para sintetizar, lo que voy a hacer después de esta clase es colgar esta clase en la plataforma Unavoz Virtual, dejar el link de La Guerra del Fuego y enviarle a Jesús una película que se llama Temrock, de 1973, francesa, que no tiene subtítulos, para que las comentemos en semanas subsiguientes. La Guerra del Fuego deberíamos comentarla la próxima semana, es decir, el viernes 21 de octubre, deberíamos comentar la Guerra del Fuego desde las perspectivas que ustedes tengan, ¿no? Ojalá sea lo más natural posible. Yo sé que obviamente todos nos tentamos de repente a ver algún documento o leer algo sobre un análisis que se haga de la película, pero yo les sugiero que la vean y lo comentemos acá, ¿no? Para que sea más espontáneo y más natural las cosas que vamos descubriendo, ¿vale? Eso. Por lo tanto, ahora les invito a que pasemos a echarle un vistazo a el contenido, ¿no? Que va a quedar grabado, albergado en la plataforma Una Voz Virtual. Así es que vamos a terminar un ratito la clase antes, yo creo, para, en vista de que, por las circunstancias que le mencionaba hace un rato, los chiquillas no están. De verdad que está aquí. A ver. ¿Alcanzan a ver algo en la pantalla, no? Dice Alice G. Blaché, ¿o no? No, profe. ¿No? Ya. A ver. Profesor,
Sí, ¿Tiene a alguien detrás suyo? sí. O Ah, ya sea, que estaba espero que intentando no. identificarlo. En imagen dices tú. Sí, sí. Espero que sí, espero que sea solo una imagen. Sí, sí, sí. Ahí está. A ver, voy a desaparecer por estas cosas de la magia. Ahí está, ¿no? Jugando una pequeña partida Alien contra Depredador, ¿no? Una imagen antigua. Ya saben que ustedes, ya surgió la última película de, de Depredador. No sé si la vieron. Que está inspirada en los nativos americanos, norteamericanos en realidad. No sé si la vieron. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. No quiero ser. Prey creo que sí. ¿Cómo? Prey, Prey, creo que sí se llama en inglés. Sí, creo que sí. Sí, sí, sí. Es entretenida, entretenida, entretenida. Sin embargo, les quiero agregar lo siguiente. No piensen, por favor, no piensen mal, no quiero ser pesado ni mucho menos. Lo que quiero transmitirles es que el cine también se adapta, y particularmente el cine comercial. No sé si se han dado cuenta, pero últimamente los personajes que son protagónicos de las películas cumplen con ciertos cánones particulares. Por ejemplo, depende, ¿no? Depende de qué tipo de película, pero en general las más comerciales están poniendo protagonistas jóvenes y principalmente femeninas. No sé si se han dado cuenta de eso, ¿no? Obviamente todo esto obedece a lo que está sucediendo en nuestra sociedad también. Pero ahí ustedes se dan cuenta que hay un interés que, independiente que uno pueda estar de acuerdo con eso, hay un interés comercial, ¿no? Es lo que se está vendiendo ahora. No digo que esté mal o bien, pero el cine comercial siempre está ahí muy sensible a esos cambios sociales para ser parte de ellos también y aprovecharse, ¿no? Económicamente. Matías, La carpeta social, por así decirlo. Que bueno, correcto. es un tema que igual he conversado harto con mi círculo cercano. Es un tema de que ¿Ya? igual nosotros vemos hartas series y cosas así, consumimos harto contenido audiovisual. ¿Ya? Y últimamente se ha puesto muy de moda el hecho de intentar como, bueno, las compañías obviamente como empresas tienen que intentar vender lo mejor posible. Así que intentan como cumplir eso como el tema de intentar representar a todos los, como todas las secciones, por ejemplo, mujeres, afroamericanos, todo el tema para intentar venderse, intentar Exactamente. venderse, para intentar poner algo. Que yo encuentro que sí está bien porque al final la integración es lo ideal, al final ayuda al hecho de que uno se pueda sentir representado con un personaje y algo, pero muchas veces lo llevan al punto de solamente hacerlo como un material mercantil y encuentro que igual es feo porque escucha el hecho de que, no sé, un movimiento tan importante como podría ser el movimiento contra el racismo o contra la homofobia, lo llevan a un punto extremo en el que quitan toda esa lucha para ponerlo como simplemente, no sé, un producto mercantil para poder vender. Correcto. Efectivamente, yo apunto hacia allá, por supuesto. Mientras más reconocibles estén eh, ciertos grupos, ciertas personas de la sociedad que nosotros vemos habitualmente y que se pueden representar, y no solamente un grupo exclusivo en una cinta, a mí me parece súper bien, ¿no? Si yo hablo un poco, como dices tú, Matías, me refiero a ese gustillo que dejan las películas, particularmente más comerciales, que obviamente se aprovechan, como dices tú, de esa carpeta social contemporánea y saben golpear o dar en el clavo, ¿no? Entonces, igual uno queda así como que, claro, está bien, pero ¿era necesario hacerlo así? ¿Fue porque tú estás justamente, eres parte de estas demandas sociales, o en realidad estás buscando algo más? Bueno, pero está bien, ¿no? Si al final nos sirve para comentar o discutir. Matías. Sí, igual, por ejemplo, a mí me pasa un tema a mí me gustan los superhéroes, todo el tema esto de superhéroes en general, Ujú. ciencia ficción en general, y muchas veces crean o intentan, por ejemplo, no sé, X personaje que tiene su origen y las cosas son de tal manera, lo vuelven, por ejemplo, las películas, no sé, afroamericano o mujer o homosexual. Claro, claro, Y es entiendo. como, no sé, ese personaje tiene un origen, hay que respetarlo, porque si quieren hacer un personaje con, no sé, un disidente sexual, afroamericano, hay un montón de personajes que pueden tomar que son y son excelentes, son muy buenos, tomándolo del punto de vista, no sé, por ejemplo, en Marvel hay un personaje que se llama Daken, que es el hijo de Wolverine, que es súper conocido, que es bisexual, que tiene tal y tal cosa, hay un montón de personajes afroamericanos súper interesantes,
pero prefieren transformar personajes que son blancos o lo que sea, y encuentro que es como, no sé, no es necesario porque pueden hacer una historia original de un personaje que es súper interesante de por sí, como lo que hicieron con Black Panther, Exacto, que es un personaje muy interesante, vendieron mucho y no tuvieron que modificarle nada, es lo que es. correcto. Así que igual encuentro que eso igual es, no sé, Pero me parece bien como que tu apreciación porque finalmente nos damos cuenta de que más allá de, como decía yo, de hablar de la industria hollywoodense, en este caso comercial, como una sola cosa, lo que refleja Matías con su apreciación, con su observación, o deja entrever que en realidad esto es mucho más profundo, ¿no? Yo creo que esto no es que haya un señor Hollywood o una señora Hollywood que es la que determina, ya, esto se hace, esto no se... Yo creo que esto pasa por una serie de negociaciones, ¿no? De una serie de discusiones, tensiones, el guión tiene que ser así, los personajes así, no, es que ahora mira, esta agrupación está pidiendo esto, tenemos que negociar con la agrupación porque esa agrupación después nos va a dejar filmar otra cosa, tenemos que pedirle ayuda. Entonces, yo creo que finalmente una película es el producto de una negociación. Una película, digamos, estamos hablando de una generalidad, ¿no? Una película hollywoodense más típica, ¿no? Más tradicional, si ustedes quieren, aunque no me gusta esa palabra, pero más tradicional. Pero efectivamente, ¿no? Pasa el cine comercial también de Hollywood a ser parte de nuestra contemporaneidad, de nuestra sociedad dinámica, y eso también hace que justamente se transforme en un elemento de discusión, de tensión, ¿no? Pero bueno, perdón, ¿se está viendo el fondo donde dice Alice G. Blaché? ¿Ahora? No. No, profe. Ah, ahora sí. ¿Sí? Sí, ahora sí. ¿Se ve? Ya. ¿Y ahora se ve la imagen de ella? Sí, profe, sí se ve. Ya, súper. Gracias, Jesús. Bueno, yo les decía, habíamos quedado en la clase anterior diciéndole, bueno, por eso se los dije, ¿no? Pero, o sea, los alcancé a decir que íbamos a verla a ella y habíamos adelantado algunas cositas. Yo le dije que ella era hija de un librero que se había trasladado al paraíso. eh, Ella es francesa, que se había trasladado al paraíso, y Alice Gué vivió en Chile cuando era chiquitita, justamente en Valparaíso, en la librería de su padre, ¿no? Entonces, se los comento porque yo sé que esta es una anécdota y una curiosidad, pero es simpático ver cómo Chile también, a pesar de que es un país que está en el extremo meridional del planeta, o más al sur del planeta, en el extremo sur del planeta, sí a Chile llegan, por ejemplo, las primeras filmaciones de los hermanos Lumière, ¿no? Los primeros aparatos cinematográficos, seguramente por lo mismo, ¿no? Para filmar lo exótico. Pero también llegan por casualidad personas como Alice Gué, que es una persona que va a ser súper reconocida hoy en día. Desgraciadamente se me olvidó traer el libro, un libro donde se recompilan sus memorias, que editó ¿cómo se llama? No me acuerdo, no tengo acá. Bueno, que editó no sé si es profesora o no, pero una autora, Margarita, no, bueno, eh, son las memorias de Alice Gué. En ellas uno puede descubrir, por ejemplo, algunas cosas, parte de su relación con León Gomont. ¿Se acuerdan que hablamos de León Gomont, este industrial del cine, que, entre otras cosas, les decía yo que había sido inventor industrial y vendedor de material fotográfico, ¿no? Que empieza a distribuir también las películas, hace estas dramatizaciones de las noticias que le llaman mucho la atención a las personas. Pero centrémonos en Alice Gué. Yo le decía que Alice Gué, una persona que vivió casi 100 años, eh, fue primero asistente, secretaria de León Gomón, y ella, después de su trabajo, le pedía a él que se le podía prestar algunas cintas, las que sobraban, cintas filmográficas, para filmar sus propias ideas, ¿no? Sus propias historias. Y León Gomón le decía que sí, no había problema si es que había terminado de trabajar. Entonces ella era secretaria administrativa y también empezó a hacer trabajos de filmación, ¿no? Les decía también que, eso sí se los había dicho, que ella, junto a León Gomón, fue una de las invitadas por los hermanos Lumière en 1895, el 28 de diciembre, a ver las 10 películas que habían creado, ¿no? Que ya se habían exhibido previamente en un lugar más privado, en febrero de ese año, 13 de febrero de 1895, si no me equivoco, y que ahora se exhibían en el 28 de diciembre de manera más masiva, ¿no?
Yo les decía también que Alice Guy es considerada una de las personas que más películas ha filmado en el planeta. Filmó cerca de 1000 películas. Por supuesto, no piensen que son películas de 2 horas de duración o 4 horas de duración. Son películas cortas. Vamos a ver una de ellas, obviamente no es la más corta, que se llama Falling Slaves. Falling Sleeps. No, Falling Sleeps. Bueno, mi inglés es tan bueno como mi chino mandarín, así que da lo mismo. Hojas cayendo, ¿no? Eh, pero también tenemos otras como eh, el hada de los repollos, o la de las lechugas, algo así. Eh, que no la vamos a ver, pero sí vamos a echar un vistazo eh, de una reseña que se hace sobre la figura de Alice Guy, que saqué de un programa X, que dura como 4 minutos, para que ustedes se hagan una idea también de quién era, ¿no? Pero yo les digo, todavía es reconocido como, si es que no la, pero sino una de las personas que más películas ha filmado en su vida. Es la primera también que eh, produce cine narrativo, ¿no? Que cuenta una historia que se desarrolla y tiene cumple con ciertos cánones como el inicio, el desarrollo, el final, el contexto, el subtexto, ¿no? Es un cine narrativo que uno puede apreciar, degustar, paladear, si ustedes quieren, ¿no? Ah, bueno, no le chunté ni a los repollos ni a las lechugas, bueno, eran los repollos en realidad, el hada de las coles, ¿no? No lo voy a decir en francés, ahí lo pueden ver ustedes. Y Falling Sleeps, hojas cayendo, esa es la que vamos a ver. Eso es lo que les decía, ¿no? Hay una parte de sus memorias del librito que salió el año pasado, creo, o el año antepasado, que ella decía que pudo hacer cine siempre que la tarea no me impidiera seguir realizando mis funciones como secretaria. Lo dice entre en broma y en serio, pero evidentemente esto tiene un trasfondo real. También ella fue una de las primeras, la primera persona, ¿no? La primera persona, la primera mujer, hay que resaltarlo. Ah, y lo que les decía, lo que no les dije la semana pasada, creo, es que el cine en su primera etapa, sobre todo hasta los años 50, aproximadamente años 40, tenía eh, entre sus máximas exponentes a mujeres, ¿no? No era raro, el cine era parte también de lo femenino, ¿no? Las mujeres no estaban privadas de participar en el cine, probablemente ustedes me dirán, claro, pero no podían hacer ciertas cosas. Estoy pensando, claro, efectivamente, pero por la sociedad de la época más que por otra cosa. Pero ellas eran directoras, productoras, actrices reconocidas, premiadas, ¿no? Como vamos a verlo enseguida con otras personas. Deme un segundito, deme un segundo. Ya, les decía entonces que las mujeres, sobre todo hasta la primera mitad del siglo XX, donde el cine cobra una relevancia fulgurante, van a ser las mujeres las que la van a llevar, ¿no? Llevan la batuta respecto a eso y lo vamos a ver enseguida. Ah, y les decía también que, bueno, que introdujo los primeros efectos en el montaje, que Georges Méliès incluso reconoció eso. Pongo ahí el billete de 1000 pesos, creo que es falso, ¿no? Pero se parece un poco. Eh, eh, para que recuerden que hizo aproximadamente 1000 películas. Lamentablemente no se conservan todas las películas de Alice Guy, muchas se perdieron por diferentes motivos, pero conservamos algunas. Fue también la primera persona en sincronizar imagen y sonido, ¿no? Eh, poniendo un gramófono, un aparato para reproducir sonido, en el filme, ¿no? Esto recién ustedes saben que la primera película sonora es El cantante de jazz en 1927, ¿no? Pero ella ya había logrado incorporar o sincronizar imagen y sonido. También, de acuerdo a sus propias memorias, uno puede deducir que fue víctima de la exacerbada masculinidad que empieza a cobrar fuerza en Hollywood poco a poco, ¿no? Eh, y hoy en día, afortunadamente, se ha recobrado la figura de Alice Guy hace un par de años. Sí, creo que hace 2 años atrás se hizo un homenaje y celebración y conmemoración a la figura de Alice Guy en la Universidad de Chile, acá en Santiago, o sea, allá en Santiago de Chile, reconociendo su labor como directora, productora,
y montajista. Pero antes de pasar a eso, quiero compartir con ustedes dos cosas, dos videos. Uno, en donde nos van a hablar de Alice Guy, y después vamos a ver una pequeña película. Díganme si debería escuchar y ver, ¿vale? Si no escuchan ni ven en los próximos 10 segundos, me avisan por aquí. Alice Guy fue una visionaria, fue la primera persona que pensó que esto del cinematógrafo podría servir para contar historias. Ella trabaja en una empresa de fotografía y su jefe Gaumont es invitado por los hermanos Lumière, ella es francesa, para ver qué era eso del cinematógrafo, ¿no? Y cuando asisten a esa presentación, Gaumont se queda sorprendido, pero se queda sorprendido por el aparato, por lo que supone el aparato y por las posibilidades económicas que le puede reportar. Pero ella va más allá y ella rápidamente ve que esto es un instrumento fundamental para contar historias. Ella debía tener pasión y amor por el cine porque Gaumont vio que se había interesado primero porque el sistema de filmación mejorara y que era una mujer dispuesta a contar historias. Y el Hada de los Repollos estamos hablando de 1902, es que es muy temprano, es que ya es realmente una pionera. Al principio Gaumont no quiere, en ningún caso, no quiere apostar por la producción, quiere simplemente vender el aparato, pero ella lo convence y entonces ella se hace productora, se hace directora, actriz. Hace cerca de 1000 películas a lo largo de su vida. Crea distintos géneros, drama, fantástico, western. La música está sobrepuesta aquí de Chile, es original. Tienen ese mismo aire, ¿no? Y sí que utiliza algunos efectos, algunos trucos que ya están utilizando, y que son, hemos hablado de la posición, Profe, ¿Sí? se escucha cortado. ¿Se escucha cortado? Sí, ahora se escucha cortado. Ya. ¿Me escucho yo o el video? No, usted se escucha bien, el video se empezó a escuchar cortado en los últimos 20 segundos. Ya. 10 De todas segundos. formas, le queda como 1 minutito y medio, dejémoslo nomás porque seguramente en la grabación se va a escuchar bien, ¿vale? Acá. Vale. Gracias. que le ha adjudicado a Méliès. Jesus loves me, but not my wife, not my nigga friends, or their nigga lies. Jesus loves me, devotion. Queda absolutamente oscurecida, pero en la historia de su país y del mundo, claro. Que el pasado ha sido injusto con muchas mujeres profesionales en las artes, en la cultura, en la ciencia. Don't fall in love with me yet. We only recently met. True, I'm in love with you, but you might decide I'm not. Give me a week or two to go absolutely cuckoo. En la Facultad de Comunicación y en el grado de Comunicación Audiovisual, cuando preguntábamos si conocían directoras de cine, es que lo que nos encontrábamos era silencio absoluto. También hay otras mujeres de Estados Unidos metidas totalmente en la industria, filmando un montón, y sin embargo han pasado desapercibidas.
Bueno, lo que estábamos viendo ahí, chiquillos y chiquillos, si es que se les cortó el video, que lo dejé nomás porque después va a quedar bien, queda bien en la grabación, ¿no? Era un poquito de la historia breve, ¿no? De algunos de los aspectos más relevantes de la directora, productora y montajista Alice Guille, tal como les decía. Lo bueno de esta breve reseña es que tiene algunas imágenes que yo no he podido conseguir de sus películas. Salió un documental igual, creo que el año pasado, que finalmente lo perdí por X motivo, ¿no? Ya no lo pude recuperar más, sobre su figura, ¿no? Y sería interesante si ustedes lo pueden recuperar, quizá ya está más liberado, sobre Alice Guille. Pero les decía que quiero compartir con ustedes una película, Hojas cayendo. A ver, vamos a ver si la podemos ver completa o no. No me acuerdo cuánto dura, déjenme ver aquí un ratito. A ver. No me acuerdo cuánto dura. Bueno, ¿qué? Sí. No vamos a ver esa, vamos a ver otra. Porque entre las dos suman como cerca de 20 minutos. Pero prefiero que veamos la segunda. Pero sí, les voy relatando brevemente lo que pasa en Falling Slaves. Le podemos adelantar. Bueno, y se nos cayó. Ay, volvió. ¿O no? La paloma. Hola Paloma, disculpa, no te había saludado. Y se fue la paloma. Yo voy a volar la paloma. Pucha. Miren, vamos a echar un vistazo a Falling Slaves. Yo les voy a ir metiendo mi cuchara ahí para que vean o compartamos, o ustedes, por supuesto, si quieren hacerlo también, comentando parte de la película. No la vamos a ver completa, la vamos a ver así avanzadita, ¿no? No sé si lo pueden ver bien. Esta es una película de 1912. El sonido evidentemente está puesto después. Voy a bajarlo un poquito. Bueno, ¿de qué se trata esta obra? Es un cine narrativo. Básicamente nosotros la podemos ver, la podemos comprender como una historia contemporánea, ¿no? Fíjense cómo está compuesta también la escena. Todavía es muy teatral, fíjense el fondo. Una consulta médica. Para nosotros hoy día esto sería muy rudimentario, ¿no? Pero estamos en una consulta médica. Y ahora nos trasladamos, hay un cartel que nos explica más o menos qué es lo que está pasando. Volvemos a otra escena también muy teatralizada, donde podemos ver el fondo, un poquito comprimido, ¿no? Y vemos una madre, aparentemente una madre con dos niñas, dos hijas, una que parece estar enferma y la pequeña que está acompañándola, ¿no? Claramente no tiene audio, no tiene sonido, no podemos saber qué es lo que están diciendo, pero es una vida familiar. Primero nos trata de, ¿qué les quiero decir con esto? Que son algunos experimentos que se van haciendo con el cine, que después nosotros podemos hacer referencia al experimento, un experimento ruso, Pushelov creo que se llama, que tiene que ver con las imágenes, ¿no? Imágenes
que van apareciendo una y otra, y las propias personas los espectadores, las espectadoras van haciendo su mezcla en el cerebro. En este caso vemos una consulta médica, ahora vemos una familia y vemos a la hermana mayor enferma. Estamos asociando medicina, niña enferma, medicina, enfermedad. Por lo tanto, no es difícil que el público pueda rápidamente percatarse de qué se trata la historia. Y vemos a la hermana menor triste, a la madre igual muy preocupada, sufriendo. Sí, no te preocupes, Paloma. Estaba molestando que cuando te fuiste habías emprendido el vuelo. Por cierto. Bueno, acá tenemos a la hermana mayor enferma, ¿no? Voy a adelantar un poquito, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Perdón por mi inglés, pero bueno. El doctor de familia dice, entonces cuando las hojas caigan, ella podrá, she will have passed away. No sé cómo traducir eso. Ella se irá para siempre, ¿no? O algo así. Bueno, supongamos que dice eso, hagamos la fantasía del cine. Perdón por el inglés. Y eso lo escucha la niña chiquitita que está ahí dando vuelta detrás. Fíjense también cómo, fíjense, esto es un detalle, ¿no? Estamos empezando las primeras películas, 1912. Fíjense cómo la niña a propósito ocupa un espacio detrás de los personajes principales. O sea, lo que hace Alice Gué es, nosotros estamos pendientes de la niña, ¿no? Pero de los personajes principales también. Hay un trasfondo. Si la niña mira un par de veces la cámara, si se dan cuenta, se ve mal, pero se ve poco, pero lo hace. Pero la niñita está ahí. A pesar de que tenemos personajes encima nuestro, la protagonista en este caso es la pequeña niña. Ella no sabe, no entiende muy bien qué pasa, es chiquitita, sabe que está todo mal, y entendió esto de que una vez que, si las hojas caen, su hermana está frita, en otras palabras, ¿no? Entonces, lo que hace ella, pues, eso es súper peligroso, si tuviera una ventana real ahí. Claro, ella no quiere que las hojas caigan porque su hermana va a significar el fin para su hermana, ¿no? Entonces ella hace un pequeño plan para salvar a su hermana. Voy a adelantar un poquito. Y lo que hace, la niñita amarra las hojas con un hilo, con una pita, y así ella, fíjense que esto está muy teatralizado también, fíjense sobre todo en el adulto, la niñita igual, pero el adulto está muy teatralizado. La niña evita con esto que su hermana muera, ¿no? Trata, en su imaginación infantil, trata de evitar que su hermana muera porque las hojas así no van a caer, porque van a estar amarradas. Por lo tanto, su hermana va a seguir bien y viva para siempre. Entonces ahí, obviamente, están todos preocupados y pasa el tiempo, meses después, la hermana se está recuperando y fin, ¿no? Al final es una obra súper narrativa que tiene un montón de elementos que voy a tratar de dejarles también Colin Slaves en la plataforma Lagos Virtual, una serie de elementos que podemos rescatar. No sé qué más le llamó la atención, fuera lo que le iba interrumpiendo yo, pero que puede destacar tú, Ignacio, Jesús, Matías, Paloma, respecto a esta película de Alice Gué. No sé si habían visto algo de Alice Gué, pero si no, ¿qué les pareció? Es como bien llamativo la inocencia de la niña, así, por querer salvar a su hermana. Así. Deja como un mensaje y una reflexión. Claro, efectivamente hay un mensaje, ¿no? Es parte justamente de la idea de este cine narrativo. Bien, Ignacio. Jesús, Matías, Paloma.
Sí, profe, yo quería comentar algo. Es que ¿Mm? respecto, por ejemplo, a las primeras películas que usted nos puso o a los primeros videos, Ujú, la narrativa era muy simple. claro, Y en cambio aquí hay como una profundización en los personajes, en el sentido de los personajes, en la forma de ver el mundo de los personajes. Por ejemplo, mi compañero Ignacio había mencionado la inocencia de la niña, y claro, nosotros entendemos como espectadores esta inocencia y cómo ella llega a la conclusión de las hojas para salvar a su hermana. correcto, correcto. Una niña que, bueno, lo digo en broma, por supuesto, no es nada inocente porque nos engaña con su actuación, ¿no? Una niña que está actuando, pero lo hace de manera tan buena que efectivamente transmite su inocencia, ¿no? Como, bueno, muchas actrices y muchos actores lo saben hacer muy bien, pero efectivamente transmite esa inocencia. O sea, sabe que la están filmando, ¿no? Entiende, supongo ella, que está haciendo una obra de teatro, ¿no? Sus actuaciones son así, pero efectivamente transmite eso. Si se dan cuenta también otro elemento, Matías, Paloma, no sé si quieren agregar algo. No sé, yo opino lo mismo que acaban de decir mis compañeros, igual me di cuenta, bueno, más me sorprendió el hecho de que al ver toda la escenografía, más el tema, el carácter de la decoración y todo el tema, Sí, que se veía bastante real y bien hecho hablamos de que al final fue como de las primeras cosas que se hizo, es como, no sé, es sorprendente la calidad de detalle en el momento de al formar esa pequeña historia, que se tomaron el tiempo igual y demuestra que por lo menos había un carácter, una visión creativa más global de base de la persona que estaba dirigiendo. correcto, correcto. De hecho, lo que tú dices es muy cierto y me hace pensar en el trabajo final que ustedes van a hacer, que va a ser ese cortometraje de entre 2 a 5 minutos. Si es que ustedes no han hecho un cortometraje antes, se van a dar cuenta de todo el trabajo que implica hacerlo. Esta película duraba 11 minutos, ¿no? Más o menos. A ustedes se les pide 2 a 5 minutos, pero se van a encontrar con muchas de las cosas probablemente que se tocó Alice Gué para hacer las películas, ¿no? Van a darse cuenta que los detalles no son menores, que nos da lo mismo lo que esté pasando, depende de lo que quieran hacer, pero en general no da lo mismo lo que esté pasando afuera. Ustedes van a tener el deseo de controlar la situación que está dentro del cortometraje que ustedes están llevando a cabo, ¿no? Por lo tanto, esperemos un ratito, chiquillos. Esperemos un ratito, chiquillos, un segundillo, un segundillo. Nos paso el tiro. Ya. ¿Mm? Yo arreglé. No voy a mirar nada aquí, Betita, así que ojalá que esté todo bien. Ya. Sí, ya. Gracias. Muchas Te gracias. pasaste. Gracias. Gracias. Que tenga bonito fin de semana, si no nos vemos. Gracias. Chau. Ya, chiquillas, chiquillos, disculpen, estaba aquí mi colega que vino a ver unas cosillas que estaban pendientes. Como les decía, cuando ustedes hagan su cortometraje, se van a dar cuenta que esos detalles no son tan detalles, ¿no? Y ustedes van a querer controlar todo su cortometraje. Estoy seguro de eso, que no se les escape nada. Porque más encima, cuando ustedes, cuando ustedes vean el cortometraje, cómo va quedando, ¿no? Antes de editarlo completamente, se van a dar cuenta y, ay, pero cómo no me di cuenta de esto, ay, que no sé qué. Y ahí se van a dar cuenta del trabajo que significa hacer un cortometraje que sea de 11, de 5, de 2 minutos. Es un buen trabajo, ¿no? Pero la idea es que resulte entretenido y que no sea frustrante. Recuerden que yo no evalúo la calidad del cortometraje, sino que cumplan con esos 5 movimientos que les voy a pedir más adelante. Paloma, ¿querías agregar algo? No, profe. Ya. Bueno. Profe, ¿Sí? con 5 movimientos se refiere a así 5 cambios de escena, o algo así, ¿o no? No necesariamente cambios de escena, porque podría ser, por ejemplo, eh, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Una, espérenme, no me puedo olvidar. Espérenme. Se me fue la palabra. Eh,
mal, ya me olvidé. No. Un plano secuencia, me acordé solo, no lo revisé. Un plano secuencia, Puede ser un plano secuencia, ¿no? Un solo movimiento de cámara. Pero a lo que me refiero con los movimientos, que lo vamos a ver dentro de las próximas clases, es por ejemplo que ustedes inicien con un gran plano general. Ya vamos a ver de qué se trata eso. Una visión muy amplia de lo que está sucediendo, para adentrarnos en su cortometraje, ¿no? Generalmente está, por ejemplo, si están en la universidad, yo lo primero que voy a hacer es filmar desde lejos a la universidad, ¿no? Y filmo de lejos la universidad, después el otro plano va a ser el estacionamiento de la universidad, y otro plano, Ignacio con Paloma conversando, ¿no? Y ahí yo puedo hacer un plano detalle, por ejemplo, no sé, Ignacio tiene un arete aquí, por ejemplo, un aro, lo que sea en la oreja. Yo le hago un plano detalle porque puede ser importante para la historia que estoy contando. Esos son movimientos. O yo tomo la cámara y camino, ¿no? Junto, por ejemplo, con Matías, ¿no? Voy detrás de Matías con la cámara caminando, detrás de Matías. Es un traveling in. Yo me movimiento, viajo con Mauricio, ¿no? O puedo que yo hacer un traveling out, es decir, enfoco la cara de Jesús y voy retrocediendo, ¿no? La persona va avanzando, este movimiento que estoy haciendo yo, voy avanzando y la cámara está frente a mí, ¿no? Como si me fuera acercando a la cámara, o fuera caminando hacia la cámara, ¿no? Bueno, pero ahí lo vamos a explicar, son varios y no van a tener ninguna dificultad para hacer 5 de esos movimientos. Podría pedirles 20 y sería muy fácil, ¿no? Pero son solo 5, así que no se preocupen tanto por la calidad, ojalá que quede bonito, porque yo les dije que si quedan lo suficientemente bien armados para que mis compañeros y compañeras del Cine Club Ulagos los consideren aceptables, bien, ¿no? Los vamos a exhibir van a telonear algunas películas que se exhiben en el Cine Club Ulagos, ¿no? Como se ha estado haciendo hasta hace un tiempo, ¿no? Esos mismos cortometrajes teloneando a películas. Pero bueno, continuemos entonces con lo que estábamos conversando a propósito de las mujeres en el cine. Aquí volvemos a Alice Guy, pero también no solo tenemos a Alice Guy, que es la más famosa, ¿no? Sino que también tenemos, como les decía, a otras mujeres que fueron productoras, directoras y actrices. Por ejemplo, tenemos a la directora Louise Weber, que en 1913, un año después de la película Falling Lips que acabamos de ver, filma Suspenso, ¿no? Suspense. Esta película entró un poquito en conflicto, les digo al tiro, con un director que se llama D.W. Griffith, ¿no? Que hizo películas bastante conocidas como El nacimiento de una nación, bastante larga la verdad también, película que, si bien es conocida por su relato épico, su relato histórico, y por lo importante que es para el cine, como un trabajo en los albores justamente de las grandes películas, o de las iniciales grandes películas del cine, también generó bastante polémica porque revive al famoso KKK, ¿no? ¿Saben cuál es ese movimiento especialmente desarrollado en Estados Unidos, ¿no? O con más relevancia en Estados Unidos, sobre todo en los años 50, 60 de ese país. ¿Saben cuál es el KKK, no? Era Ku Klux Klan. El Ku Klux Klan. Correcto. Entonces se le acusa a D.W. Griffith de haber revivido al Ku Klux Klan, ¿no? Pucha, ¿qué quieren que le diga? Es difícil no verse tentado a decir que sí aportó su película a revivir a ese movimiento racista, fascista,
en Estados Unidos, porque ese movimiento había perdido mucha fuerza ya hacia finales del siglo XIX, que se instala prácticamente desde que nace Estados Unidos, eh, pero que había perdido bastante fuerza, ¿no? Es un movimiento que, si no me equivoco, no he estudiado la historia del movimiento, pero si no me equivoco, inicia o tiene raíces escocesas, ¿no? Am, pero que ya había muerto prácticamente. Y justamente, lamentablemente, el cine hace de D.W. Griffith hace que vuelva a resurgir. Pero bueno, les decía, no dejemos de lado a Lois Weber, o Lois Weber, depende si se dice en inglés o en alemán, entiendo, ¿no? Si en alemán Weber y si en inglés Weber. Bueno, Lois Weber tuvo intención con D.W. Griffith porque esta película Suspense, o Suspenso, se le atribuía a él, ¿no? Pero que ella reclamaba que no, que era ella. Bueno, la vamos a ver a ella también de protagonista en la película, de inmediato se las voy a mostrar, esta película sí la vamos a ver, dura también como 10 minutos, pero vamos a ver y destacar algunos elementos. Eh, yo creo que lo vamos a ir diciendo mejor en el momento, y si ustedes ven algo que les llama la atención, por favor interrumpan la película, ¿ya? Las podemos detenerlas, díganlo, no hay ningún problema, por favor, detengan, quieren decir algo, díganlo, porque no voy a estar viendo el panel, así que no escriban por el chat, sino que interrumpan nomás, sin ninguna vergüenza, sean sin vergüenzas. Recuerden esta imagen, recuerden esa imagen, perdón. Recuerden esta imagen y ahora nos vamos a la película de Lois Weber llamada Suspenso. Acá está. Ya. Esta película se debería ver y escuchar por si acaso. Si se corta, bueno, me avisan, pero de todas formas la vamos a dejar que continúe para que quede bien grabadita en la plataforma Lado Virtual. Si no les dejo el link de las películas, la pueden ver en la grabación, ¿vale? Que no se preocupen. Ahí sale, ¿no? En 1913 fue D.W. Griffith. Fue reclamada la película por él, ¿no? La mujer, la esposa, dice ahí, dentro del cast, es justamente Lois Weber, ¿no? Para que la conozcan. Ella no es la que hace de esposa, ¿no? Bueno, no les voy a decir en qué consiste, ustedes háganse la idea y después me cuentan. ¿Qué les puedo decir mientras tanto? Fíjense en el maquillaje de las personas. Miren este detalle, chiquillas. Fíjense. Ustedes entienden que no es una cerradura normal, ¿no es cierto? Incluso alcanzan a ver los bordes como en un cartón. ¿Se dan cuenta, no? En los bordes de la cerradura, o de la pseudo cerradura. Ustedes entienden que lo que la mujer está espiando a través de la cerradura, ¿no es cierto? Pero esto no se había hecho, o sea, súper novedoso. Nos hacen creer que esta es la cerradura. No hay un letrero que explique, ahora la mujer está viendo a través de la cerradura, o está espiando a través de la cerradura. No. Pusieron un cartón, hicieron la forma de una cerradura, la pusieron delante de la cámara, ¿y qué es lo que vemos nosotros? Asumimos que la persona al agacharse está viendo por este hoyito, ¿no? Ese tipo de relación que se produce entre lo que vemos que hace una actriz, en este caso, y lo que vemos o deberíamos ver nosotros, o lo que debería ver ella, es lo que nos están mostrando. Hay una relación, se dan cuenta, no hay una explicación, pero rápidamente el espectador o la espectadora se da cuenta de lo que está pasando, ¿no? Es súper fluido. Evidentemente aquí hay un corte, ¿no? Pero es súper fluido y se entiende. No es un efecto especial, pero sí es un efecto en la mirada. Ella se está yendo, se tiene que ir para dejar una nota, pero le da un poco de pesadumbre dejar a la madre con la guaguita recién nacida, ¿no? Nunca alcanzo a traducir, o sea...
Pero le deja una notita, ¿no? No va a quedar nadie con ella. Tiene que irse. Fíjense acá también. Esta mirada de la cámara, ¿no? Son cámaras fijas, me olvidé decirle eso delante también. Pero esto también es una cámara fija. Es una cámara que está... Una cámara cenital, ¿no? Se muestra desde arriba hacia abajo. La cámara sigue fija, pero no está mostrando naturaleza, ¿no? Bueno, ya lo veíamos con Alice Guy antes. La música se pone después, ¿no? Por si acaso. Pero fíjense cómo juegan con el aspecto de las personas, ¿no? Aparentemente aquí un sujeto desocupado, que significa que las personas pobres podían ser potenciales delincuentes, ¿no? Fíjense en esta escena también, o sea, esta imagen, fíjense. Parece muy sencilla, ¿no? Esto se hizo recortando cartoncitos, pero fíjense lo que va a pasar ahora. Estaba en el PPT. Fíjense. Esto es espectacular para esta época, ¿no? Está diciendo que va a llegar más tarde, qué sé yo. El marido está llamando a la mujer, que es Lois Bevel. Y mientras el marido habla con la mujer habla con el marido, tenemos al malo de la película en la misma escena, la misma imagen, pero al costado izquierdo, ¿no? Es decir, nos está entregando de manera tripartita, por tres partes, información la directora en este caso, ¿no? Lois Weber nos está diciendo, fíjense, les voy a dar información de tres escenas al mismo tiempo. ¿Las podrán entender? Claro que sí, se entiende fácilmente, ¿no? El marido diciendo que va a llegar tarde, la mujer escuchando lo que dice y seguramente diciendo que se apure, porque está sola, y el sujeto que identificamos como malulo de la película, con esos cánones, ¿no? La barba medio crecer, la ropa aparentemente más vieja, más humilde, modesto, ¿no? Asociando evidentemente la pobreza a la delincuencia. Hoy día nosotros podríamos hablar y decir criminalización de la pobreza. Bueno, estamos en 1913, ¿no? No nos pongamos tampoco tan exquisitos, pero claro que sí, efectivamente sí se puede hacer esa película. Veamos qué pasa. Sabemos que es una familia acomodada, ¿no? Tienen teléfono. Bueno, quizá ustedes ya nacieron con teléfono. Antes tener teléfono era un acontecimiento. Estoy hablando del siglo, de la década de los 90. Ahí descubre el nota que deja mal. Ya se preocupa, ¿no? No voy a llamar a mi marido para que eso ya llegará. No quiero preocupar. Me quedo con la guagua. Fíjense todo lo que nos está mostrando esta escena, ¿no? ¿Qué es lo que hace una mujer en esta habitación? Bueno, una mujer precavida, por cierto. La mujer en la casa, cuidando la guagua. La muestra como ama de casa, ¿no? Fíjense también aquí, todavía seguimos con un poco el fondo teatralizado, ¿no? Fíjense en las paredes. En la esquina inferior izquierda se ve bien falso, ¿no? Si se dan cuenta, ahí estaba el ladrón, o el malulo estaba mirando por la ventana, se esconde cuando llega la mujer, allá está el malulo. Ahí jugamos un poco igual que Alice Guy con la niña, ¿no? Finalmente hay personajes que están delante de nuestros ojos, pero lo que realmente es importante o lo que hay que rescatar también es lo que pasa al fondo. Bueno, ven que la madre sube con la guagua al segundo piso. Y están preparando a la criatura para sacarle los chanchitos. Y ahí ven al malulo. Acuérdense que esta película se llama Suspenso, ¿no? Fíjense, de nuevo esa cámara cenital. Se llama así porque está en el cenit, ¿no? En lo alto hacia abajo. Un poco inclinada.
Fíjense, esta sí que es cenital, po. Miren, la mirada del Malulo con la señora, pero no está mirando a nosotros, ¿no? Y las manos, la expresión teatralizada, ¿no? Un Malulo está merodeando la casa. Llamar al marido, otra vez nuestra escena, ¿no? El Malulo encuentra la llave. La mujer llama desesperada, el marido se preocupa y obviamente sale de inmediato, pero está lejos. ¿Qué podrá pasar? ¿Alcanzará a llegar el marido? Está abriendo la puerta de la cocina. No lo sabemos, pero creemos en el diálogo. Ahora él está en el... Oh, y se cortó el cable telefónico. Cosa que todavía sigue ocupando Hollywood, ¿no? Todas las películas de suspense. Hay un señor afuera, en su auto, muy bien. Está mirando qué es lo que pasa. Voy a encender un cigarrillo, voy a arreglar algo, pero el marido está desesperado, ¿no? ¿Qué es lo que hace el marido? Hurta el auto. Eso es un hurto, no es un robo. No hay aplicación de la fuerza. Pero el dueño del auto llama a la policía y la policía está, como siempre, ahí en el momento preciso, exacto. Sigamos ese auto. ¿Logrará llegar la pareja, el marido de la señora antes que este Malulo? Antes que este Malulo llegue a donde está la mujer y la guagua. Fíjense, ¿no? Nuevamente una asociación entre la pobreza y la criminalidad. Fíjense, los autos van, no van a la velocidad en que se mueven las imágenes, pero sí van rápido. Es una tensión absoluta, ¿no? Una película de 1913. Una mujer parece... Fíjense en esta escena. La mujer parece bien precavida, pero fíjense lo que estamos mostrando aquí, ¿no? Esto es la primera vez que se hace, es una tremenda idea, es súper potente. ¿Se fijaron o no? Fíjense fíjense en el retrovisor del vehículo. Estamos hablando de una mujer inteligente, precavida, nos está protegiendo. Fíjense en el retrovisor. ¿Se dan cuenta? Eso es absolutamente novedoso para la época. Están filmando a través de un espejo, ¿no? Pero no es un efecto especial. Bueno, aquí ya, fíjense, anda, no tiene cinturón, tiene un cordón, ¿no? Insisto, la pobreza asociada a la criminalidad. Esto es parte de la sociedad de la época también, ¿no? Bueno, hoy día seguimos hablando, insisto, de criminalización de la pobreza sin problema, lamentablemente. Otra escena de tensión aquí, miren. ¡Oh, viene el auto! Bueno, eso no es gracioso, pero para nuestra época, sí. Y el Malulo ya empezó a buscar cosas de valor, ¿no? Dinero. No, libro. Nada de valor. ¿Habrá algo arriba? Fíjense, esta escena igual, ¿no? Escena de movimiento. Aquí hay alguien que va con la acción de equilibrio con la cámara. La tensión al máximo, ¿no? Suspenso. Podrían volcar, podrán llegar a tiempo. El marido no puede explicar que ha robado, que ha hurtado el auto para llegar a salvar a su señora o su pareja de su guagua. Otra vez se refleja, miren cómo se aleja, ¿no? Tratan de alcanzarlo. Un efecto súper bonito, novedoso, ¿no? El espejo retrovisor. Muy bueno. El Malulo, como en todas las películas de suspenso, ¿no? Se toma todo el tiempo del mundo, la calma, la lentitud. Con cara de malo. Que tiene más cara de miedo que de malo, pero bueno. El típico prototipo de Malulo pobre, ¿no? Sin recursos materiales, económicos. Intenta satisfacer el hambre y la necesidad material.
Ya entró, el marido llegó, llegará el marido a tiempo para salvar a la guagua y a la señora, llegará la policía a tiempo para... Oh, iban disparando, no me acordaba. Se desmaya la mujer. Llega el marido, se enfrentan al malo. Todo muy estereotipado, ¿no? Bueno, ahí tratan de atrapar al marido. Y el dueño del auto se da cuenta recién de lo que ha pasado, ¿no? La explicación que robé el auto va a salvar a mi familia, lo siento, perdóname. No, está bien, no te preocupes. Ahora entiendo. Bien, muchacho. Lo hiciste bien. No, no voy a presentar cargo, gracias. Bueno, esa es la película de suspenso de Lois Weber. ¿Quieren comentar algo, chiquillas, chiquillos? ¿Qué les pareció? ¿Se dieron cuenta de estos efectos, de estos nuevos efectos presentados por Lois Weber en el cine, ¿no? Que quizás ustedes han visto. ¿Sí? ¿Matías? Bastante original. Me gustó bastante original. Súper, El hecho súper, de ¿no? eso, de implementar cosas así en el cine y más con la poca, o sea, con la poca recursos que se veía en ese momento, hay que de verdad ingeniársela, y tener una visión creativa global, como le decía, porque el tema de, porque eso también es la parte en la que se cuadricula al hombre en su oficina, Sí, también se puede utilizar, por ejemplo, si se quiere hacer un foco de luz en un lugar oscuro, claro, cuadricular como si solamente fuera un foco de luz y todo estuviera oscuro alrededor, en vez de claro, usar luz natural. claro. Y eso lo he Efectivamente. visto implementado varias veces como en películas antiguas de detectives, la típica escena del interrogatorio y cosas así, que se ocupaba muy seguido y encuentro que es una adición importante porque al final son ideas que se reutilizaron a futuro, obviamente con mayores recursos, pero como base se pensó mucho antes y se utilizó y de manera más ingeniosa. Igual Correcto. encuentro que es lo que más me gustó, yo creo que aparte igual de todos los efectos, es que eso, recalcaría eso, la visión del director. Súper, sí, sí, muy novedoso lo que hace Lois Weber, perdón. Y por eso es que lo decía yo que en su momento en Hollywood, por lo menos las primeras décadas de Hollywood, brillan bastante, ¿no? O sea, no por ser mujeres o por ser varones, pero en este caso las mujeres brillan tanto en la dirección, la producción, como en la actuación, ¿no? Son estrellas de cine, son súper famosas, ¿no? Después eso se va perdiendo por esta exacerbación de la masculinidad en el futuro, pero al principio son ellas las que brillan. Obviamente se dan cuenta cumpliendo ciertos cánones que hoy día nosotros podríamos criticar, ¿no? La mujer como dueña de casa, con una ropa especial, preocupada de la guagua, que se desmaya, muy susceptible, ¿no? Eh, pero bueno, 1913, ¿no? También Lois Weber, que dirige la película, hace el mismo papel que uno podría criticar. Pero finalmente, si entendemos cómo se desarrolla la obra, es su idea, ¿no? Finalmente es ella la que pone a los personajes a hacer lo que están haciendo. ¿Alguien más quiere comentar algo? Ignacio, Jesús, Paloma. Bueno, entonces vamos a continuar con, como les decía, ¿dónde lo dejé? PPT. Sin embargo, resaltar también esta idea de, no solo lo que decía Matías a propósito de la división de las escenas, que es lo que yo les mostraba hace un ratito aquí, sino que también, o lo del retrovisor, sino que también la tensión que es capaz de poner Lois Weber con el guión, con la trama, ¿no? Si se dan cuenta, también los personajes siguen manteniéndose, al igual que lo que veíamos, bueno, más o menos un año antes, si lo vemos cronológicamente, eh, con lo que pasaba con Alice Gué en Falling Sleeps. En este caso también, ¿no? Un año después se genera un cine más dinámico, sin embargo los actores y las actrices todavía son muy teatralizados, están muy teatralizados, no le podemos pedir otra cosa, porque no son actores y actrices de teatro, o sea, el cine es demasiado incipiente como para decir, veo claramente la diferencia entre un actor o actriz de cine y una actriz o actor de teatro, ¿no? Por lo tanto, eso también va quedando ahí un poco en la retina y poco a poco va a ir modificándose, cambiando.
en la medida que el cine se masifique y que evidentemente hayan mucho más novedosas formas de interpretación o de actuación o de dar a conocer una historia, ¿no? Aquí podemos ver claramente, por ejemplo, cómo el marido, que es el que está al medio de la escena, de este cuadrito, está maquillado, ¿no? Maquillado los ojos, como se hacía habitualmente en el teatro, para que se note más la expresión facial de las y los personajes, ¿no? O actrices o actores. Bueno, y acá tenemos también a Frances Marion, de Estados Unidos, que es la que está aquí a nuestra derecha. Estoy aquí moviendo la flechita encima de ella, la que está con sombrero, que fue la guionista mejor pagada de Hollywood entre 1915 y 1935, ¿no? Durante 20 años fue la guionista o una de las guionistas mejor pagadas de Hollywood, ¿no? Ahí ustedes pueden indagar después algunas de las cosas que hizo, no vamos a mostrarlo acá, pero solamente les comento para que no se queden con la idea de que solamente es un discurso, sino que efectivamente las mujeres tenían o estaban en la cresta de la ola en el Hollywood previo a los 40, a los 50, ¿no? Otras mujeres también relevantes son June Mathis y Anita Loos. Ella como guionista gana 2 premios Oscar, para que se hagan una idea, ¿no? 2 premios Oscar, bueno, ahí la puse con tilde Oscar, pero el premio estadounidense obviamente no lo lleva. Pero son mujeres que, más allá de lo que hicieron, o cómo lo hicieron, es bueno preguntarse también por qué no son tan conocidas. Bueno, hay un montón de hombres y mujeres desconocidos, no solo en la historia, sino también en la historia del cine. Pero ¿por qué ellas no son más conocidas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Ya ha pasado mucho tiempo, se están escondiendo, alguien las está ocultando. ¿Qué pasa? ¿Les podemos reivindicar? ¿Por qué podríamos reivindicarlas? Bueno, siempre, particularmente como estamos en un electivo de cine e historia, hay que decir que obviamente la historia siempre se tiene que revisitar, ¿no? Se tiene que revisitar justamente para poder descubrir nuevas cosas sobre lo que supuestamente ya está conversado o está zanjado, ¿no? Siempre se puede hacer nuevas historias o revisitar la historia y concluir nuevas propuestas, nuevas conclusiones, nuevas formas o perspectivas de ver lo que ha sucedido, ¿no? A la izquierda, la que está sin sombrero, mirándonos con los brazos cruzados, es Mary Pickford, que en realidad se llamaba, como dice ahí, Gladys Smith, una canadiense, también actriz y productora, muy famosa. Aquí probablemente están compartiendo, no recuerdo cuál es el momento exacto donde ambas salen fotografiadas, pero lógicamente Mary Pickford está trabajando probablemente como actriz para una película guionada por Frances Marion, ¿no? A propósito de los Oscars, por el mejor guión, el primero de ellos por un drama carcelario y una película de boxeo. La verdad es que he buscado y no he podido descargar. Probablemente sea más fácil de lo que parece, pero no las he encontrado, ¿no? Pero, como pueden ver, no son películas livianas necesariamente, ¿no? Son drama carcelario y dramas de boxeo. Es interesante eso también, ¿no? De qué tratan las primeras películas que se filman. Que también podría resultar interesante. Bueno, y acá tenemos el cartel original de Hollywood, por si no lo sabían. Antes se llamaba Hollywoodland, que significa algo así como la tierra de Palo Santo, ¿no? Y que finalmente el letrero tuvo algunas dificultades, empezó a perder, y finalmente creo que las autoridades del lugar deciden, porque esto iba a ser un lugar para un hogar, ¿no? Casas, ¿no? Todo lo que está arriba, acá, encima del letrero, ¿no? En la planicie va a edificarse, ¿no? Entonces era publicidad para eso. Pero finalmente el cartel gustó bastante, ¿eh? Y cuando lo empezaron a arreglar, sufrió algunos desperfectos, qué sé yo, y cayeron parte de las últimas letras.
finalmente se decidió dejarlo en Hollywood, ¿no? Eliminar Hollywoodland, que duró entonces hasta 1949. Imagínense, como yo les decía la semana anterior, a propósito de los Nickelodeon, ¿se acuerdan? Hacia 1920 había más de 15.000 cines en Estados Unidos. Más de 15.000 cines en Estados Unidos. De estos pequeños Nickelodeon, ¿no? Eran como pequeños cines de entretención. Por lo tanto, el cine se vuelve absolutamente y plenamente popular. Y como yo les decía también la semana pasada, evidentemente el interés económico va a hacerse presente. El cine pasa a ser un elemento de canje o de transacción, y por lo tanto se van a poner los ojos del dinero en el séptimo arte con mucha fuerza, ¿no? Les decía hace un rato también, les hablaba del nacimiento de una nación, The Birth of a Nation, de 1915, de D.W. Griffith. Acuérdense de D.W. Griffith, que fue el que reclamó la película de Lois Weber, Suspense, la que acabamos de ver. Él la reclamó, ¿no? Pero él en 1915, 2 años después, crea o hace la película The Birth of a Nation, en donde va a aparecer el KKK, ¿no? El Ku Klux Klan, que es un movimiento fascista, racista, especialmente en esa época contra el color de piel oscuro, particularmente en contra de las personas afrodescendientes, que va a generar mucho daño. Hay películas, bueno, hay muchas películas respecto a esto, pero hay una película que yo les sugiero, y quizás les llame la atención, que se llama Mississippi en Llamas, donde actúa principalmente Jim Hackman. Ustedes pueden verla, debe estar en internet gratuita, ¿no? Porque para ustedes es vieja, que trata sobre algunos acontecimientos ocurridos en los años 50, 60 en Estados Unidos. Muy interesante la película. Pero si pueden ver The Birth of a Nation, véanla también, debe estar en YouTube sin duda. Todavía, yo ahí la vi en YouTube. Debería estar todavía, así que échenme una miradita. Es larga, por último ven la saltada. Y no les voy a decir, pero hay algunos elementos particularmente centrados en los personajes que les pueden llamar la atención. Mucho, a simple vista. También podríamos, si la ven o alguien la ve o la conoce, podrían decir por qué. Y por lo tanto, el cine en algún momento, bueno, ahí está, ¿no? Se convierte en un cine racista, ¿no? El poder del séptimo arte, o como diría Gonzalo Frías, del séptimo vicio, el poder del séptimo vicio, ¿no? El cine pasa a ocupar un lugar político, religioso, si ustedes quieren, racista. ¿Será el cine racista? ¿Podrá existir el cine racista? ¿Qué opinan de eso ustedes, chiquillas, chiquillos? Ignacio, Jesús, Matías, Paloma. El cine puede ser racista. Digo, el cine, si uno lo ve como un implemento para poder masificar una opinión, puede llegar a ser racista. Y Correcto. de hecho no es algo tan extraño. Podemos verlo incluso en animaciones que se hicieron en la época de la guerra, donde intentaban representar a un bando o alguna minoría, como por ejemplo los afroamericanos con labios y dientes grandes, los chinos con los ojos cerrados que hablaban mal, y los Correcto. latinos como simplemente todos mexicanos. Así Así que es. encuentro que sí puede ser racista y fue mucho tiempo racista y creo que sigue siendo de muchas maneras racista, xenófobo, homófobo y cualquier otra cosa. Correcto, correcto. Recuerden que el cine, al igual que los modelos económicos, o al igual que las ideologías, por ejemplo, religiosas, no piensan por sí mismas o por sí mismos, ¿no? No son ellas o ellos los que nos atacan. Son las personas que administran estas ideologías, estos movimientos, o estas técnicas, ¿no? El ser humano, o estos modelos, ¿no? Son los seres humanos. No es el concepto en sí mismo, sino que somos nosotros mismos las personas las que ocasionamos esto. Por lo tanto, como dices tú, efectivamente el cine seguirá haciéndolo mientras haya seres humanos, ¿no? Jesús, ¿había levantado la mano? Pues casual. Sí, profe, yo la levanté. Era que le quería decir que yo tengo una opinión parecida a la de mi compañero,
Ujú. Y quería resaltar con el ejemplo que él dio, un ejemplo que también vino a mi mente, que es uno de Disney. Creo que fantasía, hay dos fantasías, que a mí me gustan mucho esas películas, bueno, sí, son películas de Disney, que Ujú. como que son cortometrajes todos unidos, con diferentes tipos de animación y con diferente historia cada uno. Ya, ya, ya. Y la cosa es que de esas historias de fantasía, hay una historia como de, ¿cómo se llaman estos cuerpos que son como mitad caballo, así, mitad ser humano, ¿Centauro? que el torso es como, sí, había como una historia así como de mujeres centauros, por decirlo así, no sé Ya, si tendrán otro nombre en femenino, ya, y la cosa es que todas conseguían pareja al final, como que tú eras muy bonita y conseguía pareja, ya, pero en esa primera edición de fantasía había una centauro en particular que era de piel negra, ya, y ella era usada como el único personaje hazme reír de todo ese grupo, ya. y la única que queda sin pareja al final y tiene las mismas características que describí antes mi compañero. Mm, Y claro. era cine para niños, entonces igual siento que a veces quizás no lo haya de forma tan directa, pero hay de forma indirecta y en todo ámbito del cine puede ser juvenil, puede ser infantil o para adultos. Bueno, a propósito de Disney, que no, yo me quedo con la técnica del dibujo de los años 20, 30, no sé, no me acuerdo, no sé si estoy exagerando, pero las primeras películas de Disney, ¿no? Eh, la técnica me parece bonita, pero claro, de repente cuando tú, yendo por el mismo camino que tú estás mencionando y que decía previamente Matías, te llama la atención cuando, por ejemplo, tú sabes que cuentos como Blancanieves, en Blancanieves no son 7 enanitos originalmente, ¿no? Son 7 niños explotados, como ocurre hoy en día, ¿no? ¿Para qué nos vamos a sorprender? Pero como en ese tiempo sí ocurría, entonces para maquillar un poco que eran 7 niños explotados, ponen a 7 enanitos, 7 enanitos, ¿no? En realidad son niños. Eh, o las perversidades, ¿no? Que nos podría traer a la mente películas como La Sirenita o La Bella y la Bestia, ¿no? O sea, Sí, con eso estamos historias hablando reales, de las historias reales son bastante más crueles y crudas. Bueno, ¿cómo eran los Grimm. hermanos Dream? Sí, claro, ellos tenían Grimm. esa, no sé, tenían como ese afán por hacer historias tan perturbadoras y llegar a ser grotescas de lo detalladas que eran supuestamente para niños, Claro, porque eran muy fuertes porque llegaron a ser grotescas y yo igual sí, intenté sí. leer por lo menos La Sirenita y encontré que era demasiado fuerte. Es súper triste, Bueno, ¿no? sí, pues es que es triste porque al final no hay ninguna enseñanza y termina mal. Lo mismo que Caperucita Roja, ¿no? O sea, Caperucita Roja hoy día tú la lees y piensas que es una niña que es desobediente con su madre y le pasan cosas por desobedecer, ¿no? Que más o menos se parece al original, pero el original era, ojo, si salen niñas jóvenes al bosque las van a violar. Ojo, ¿no? Eso, ¿no? Cuiden a su niña de la violación, porque si se salen, están fritas, culpa de ellas, ¿no? Eso. Sí, claro, ese es el tema. Entonces, No claro, era, no era un tema de que les puede pasar, sino era un tema de que es culpa de ella. sí, sí, Y, o sea, no sé. no, por Bueno, supuesto. igual Para la encuentro época también. que, sí, pues, claro, igual encuentro que intentar entenderlo, no lo vamos a lograr porque bueno, quién sabe cómo pensaban en ese tiempo igual. Pero en este momento llega a ser un poco absurdo e incluso No, ridículo el no llegar podemos a juzgarlas con juzgar ojos esa historia. actuales. Claro, es que ese es el tema, no se Claro, puede hacer, porque si lo hiciéramos, claro, prácticamente todo lo que vendríamos del pasado sería mal, estaría mal. por supuesto. De hecho, nuestras propias acciones para la gente del futuro quizás serían incorrectas, Seguramente pero está mal. Claro. claro, hay que evaluarlo de acuerdo al contexto, pero de acuerdo al contexto también uno puede criticar, ¿no? Pero efectivamente, efectivamente. Eh, bueno, hablábamos de que el cine evidentemente puede ser racista, efectivamente lo es, las caricaturas del Pato Donald, del Pato Lucas, perdón, de Bugs Bunny, por ejemplo, para la Segunda Guerra Mundial, también son súper crudas, ¿no? Son súper crudas. Le enseñan a los niños cómo hay que tratar a los enemigos, ¿no? Y eso lo veíamos nosotros, digamos, quizás si es que la transmiten hoy día en Chile, igual los veríamos sin problema. No hay una preocupación por parte de la televisora, las productoras que la transmiten, de preocuparse de eso, ya no tienen importancia. Ahí uno las puede ver. Pero efectivamente lo que dicen ustedes es así, ¿no? Eh, esto, sí, Matías, dime. Bueno, con lo de Bugs Bunny y todo lo que usted decía, está la burla solamente a las minorías o a
etnias diferentes a la americana, como tal, ¿sí? A la estadounidense. Era Claro. también la burla, por ejemplo, a los transexuales, que se hacía mucho ese chiste o esa burla, al Sí, tema de claro. la transfobia, y al final, como digo eso, el tema es ese que se tomaba a la ligera o se tomaba como un tema de humor, el burlarse de minorías o de segmentos de la población que era como muy común en ese tiempo, y sigue siéndolo, de hecho, porque no, por algo en Estados Unidos se le conoce a los mexicanos como beaners, como frijoleros, o se asocia a los afroamericanos con que comen sandía o cosas así, o al tema del pollo, porque Correcto. bueno, en ese tiempo el pollo era comida para pobres. ¿Sí? Sí, acuérdense los que van a tener que, no sé si hay alguien aquí que le tocó el texto de Ayúdeme usted, compadre, la película de la Revolución en Libertad. Ahí se habla del pollo, a propósito de lo que dices tú directamente. O sea, no directamente, pero sí hay una escena donde se alude al pollo y tiene un sentido, ahí lo vamos a conversar en su momento. Pero efectivamente tienen toda la razón. Perdón que me pasé un poco en la hora, yo le había dicho que íbamos a salir antes. Termino con esto. Lo escribo acá porque siempre se me olvida, ¿no? Ricciotto Canudo, escritor, poeta y crítico cinematográfico italiano, es quien etiqueta el cine como séptimo arte por allá un año antes de Falling Sleeps, un año antes que Alice Guy hiciera su película, 2 años antes de Suspenso de Lois Weber, nombra al cine como el séptimo arte, ¿no? Eh, Quedamos acá solamente como conclusión. En pleno siglo XXI, de hecho, los datos que busqué, perdón, son un poco desfasados. El año 2016, en abril de 2016, las mujeres solo representan el 9% de directoras, el 11% de guionistas, el 20% de productoras ejecutivas, el 22% de las editoras y el 6% de directoras de fotografía. Esto según el Centro de Estudios de Mujeres en Cine y Televisión del Reino Unido. Yo sé que voy a empezar aquí, pero voy a mencionarlo de todas formas. Ignacio, ¿me puedes decir 2 directoras chilenas y 2 directores chilenos de cine? Jesús, Matías, Paloma, lo mismo para ustedes. 2 y 2. Sin pensarlo mucho, porfa. Sin buscar. Paulo Larraín. ¿Ya? Chuta, profe, Dice, sinceramente yo adiós. no tengo poca cultura en No conocer a importa. la Es un personaje. ejercicio nomás, no te preocupes. Matías, ¿qué decías tú? Ya, De cine latino no soy muy conocedor, y lamentablemente el único director, pseudo director, no me gusta llamarlo director siquiera, que conozco, y es porque lo he visto tantas veces en la noticia, el que hizo esas horribles películas de Qué pena tu boda y cosas así. El único que se me suena, porque lo he escuchado tantas veces ya que me tiene harto, me tiene asqueado. De Padilla. verdad, ese, no lo soporto, no lo soporto. Y eso que yo lo vi por primera vez, ese tipo, cuando actuó en Promedio Rojo. Fue una Ya. película muy... Bueno, la vi justo cuando estaba en media, pues, así que me agarró justo el tema del liceo. Sí, sí. ¿Cómo Pero es que se no, llama? Nicolás. Nicolás Padilla. No, no es Padilla. Padilla creo que es con B. Nicolás. Ah, bueno, no sé. Pero sí sé. También hay Sí, uno que pero se llama Nicolás López. Ese. Nicolás López, sí, Nicolás López, son dos, y bueno, Ese es Nicolás López, pues, ¿no? sí, creo que sí, Es Nicolás ese que ahora López. está haciendo, esa la está haciendo lucha libre, parece. Ya, Nicolás Sí, López. Ah, sí, Nicolás sí, sí, Badía, sí, tienes razón. Sí, el limpia piscina. Ese es un chico bien joven. exacto. Sí. Sí, sí. Nicolás López yo lo conocí, no, por favor no piensen mal, pero yo lo conocí alguna vez hace como 20 años atrás, en su primer cortometraje, ¿no? De hecho fue censurado en Valdivia. No sé por qué yo estaba ahí, no sé por qué él, bueno, pero No, pero ahí lo lo pilló ahí. premiaron. Lo pillé ahí, pero había más gente, por favor no piensen mal. Pero fuera de lo que han dicho ustedes, imagínense, mencionaron a Pablo Larraín, a Nicolás López, a Sebastián Badilla, creo que se llama. Eh, y nada más, nada más, ¿no? ¿Y directoras mujeres? Bueno, es un ejercicio nomás, chiquillas, chiquillos, ¿no? Es un ejercicio. Pero lo que está escrito ahí
lo que dice en pleno siglo XXI, las mujeres representan el 9% de las direcciones. Bueno, es un reflejo de este ejercicio que hemos hecho, de que efectivamente conocemos poco de mujeres y cine, ¿no? O mujeres como directoras de cine. Y eso hace que evidentemente... Sí, Jesús, por favor. Jesús. Sí, profe, yo le iba a decir que eso mismo puede ser aplicado a directores famosos no chilenos. Correcto, efectivamente, ¿no? Efectivamente. Así como también a actrices y actores, ¿no? Probablemente, yo justo casualmente ando con un polerón que está lleno, en la espalda está escrito con todos los, o sea, no todos, pero gran parte de las actrices y actores que me gustan, en la espalda. Pero directoras, ¿no? También cuesta encontrar, o sea, obviamente yo soy más viejo que ustedes y me preocupaba un poco de esto, pero evidentemente en algún momento también a mí me costaría enumerar a más de, no sé, 12, 15, no, creo que no podría, ¿no? Entonces eso también habla de lo que somos nosotros y nuestra sociedad y cómo lo estamos viviendo, teniendo en cuenta que a mí me gusta el tema y he estado siguiendo este tema durante algunos años, ¿no? A ustedes también les gusta el tema, quizá no lo han seguido durante tantos años, pero les gusta el tema. Entonces, ¿qué se espera para las personas que no les interesa mucho el tema, ¿no? No conocen a nadie y no les interesa tampoco. Pero bueno, son las cosas con las que tenemos que vivir. Vamos a dejar hasta acá en la clase de hoy día. Les pido disculpas, les había dicho que íbamos a estar menos tiempo, pero al final nos alargamos porque hicimos una introducción larga. Les agradezco mucho su presencia, Ignacio, Jesús, Matías y Paloma. Voy a subir esta clase inmediatamente y les dejo el link de la Guerra del Fuego. Le envío a Jesús Temrock y ojalá que el próximo viernes podamos dejar unos buenos minutos, 10, 15 minutos para hablar de la Guerra del Fuego. Por ejemplo, lo que les pido es que si es que se pueden poner de acuerdo, sé que son poquitas y que ustedes son las responsables o responsables que vinieran, o los que pudieron venir. Recuerden que aquí no era obligación porque había un paro para los chicos de Osorno, están un paro justificado, creo yo, no, al menos se entiende, ¿no? Lógicamente. Pero al menos ustedes que vinieron, no lo vean como algo malo, sino como algo más simpático. Ignacio, ponte de acuerdo con Jesús, con Matías y Paloma. Jesús lo mismo, Matías, Paloma. Y rescaten un elemento de la Guerra del Fuego. Por ejemplo, Ignacio, preocúpate de la música, o Jesús de la fotografía, Matías de la actuación y Paloma de los colores, por ejemplo, ¿no? Céntrense en un elemento de la película y lo comentamos, ¿vale? Si les parece, o los movimientos de la cámara, o qué les parecen las escenas de acción, no sé, bueno, la fotografía ya la mencioné, el maquillaje, ¿no? Todo lo que ustedes quieran, pero pónganse de acuerdo para no repetir, para que no hablemos todos de lo mismo, ¿vale? Si es que quieren. Eso, así es que pasen un bonito fin de semana, nos vemos el próximo viernes 21 de octubre hablando un poquito de la Guerra del Fuego. Sí, vaya nomás, Gracias, Jesús. profesor. Que estén bien, gracias a ustedes. Vale, profe. Muy buena su Igualmente, que estén bien participación. ustedes. Chau, chau. Igualmente, chao, chao. Chau, chau.